Cordial saludo mis amigos, después de ducharnos con agüita y con jabón, nos vamos a dar un duchazo para el espíritu. Bienvenidos. Vamos a compartir el video. Y vamos a iniciar este nuevo duchazo. En las mañanas, en las tardes, Nelsito Peñuela, buenos los días. fines de semana, siempre disfrutas de la emisora. ¿Cómo vamos? Simplemente buena radio. ¿Todo bien o muy bien? Desde Bogotá, escuchas la emisora. Simplemente. Carlitos Eleita, buenos días. Ya estamos compartiendo el video y vamos a iniciar. Qué bueno, Nelsito, me alegra mucho, papá. Los martes y jueves. Hola, tía a las Ceci. 5:30 de la mañana, Bienvenida. hora de Colombia. Escuche un Estamos duchazo compartiendo para el video y ya vamos a empezar. Saludamos a buscar a Dios. Un duchazo para el espíritu por la emisora. Simplemente buena radio. Así nos pueden ver en muchas otras partes del mundo. Entonces, chévere poder compartirlo. ¿Listo? Bueno. Señoras y señores, ¿qué tal? Bienvenidos, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, donde quiera que ustedes se encuentren. Gracias por acudir a esta cita, a este llamado de un duchazo para el espíritu. Después de ducharnos con agüita y con jabón, nos vamos a dar un duchazo para el espíritu. Un saludo cordial para todos los amigos que ya se encuentran conectados con nosotros a través de los diferentes grupos, a través del grupo de Soy de Cundinamarca, también a través del grupo de Ubaque Oficial, también gracias a los amigos que se unen a través del grupo de Fosca Cundinamarca en todo el oriente del departamento, gracias a Gloria Gutiérrez, a Ceci Torres, a Nelson Peñuela Vaquero, también a Carlitos Eleita, a todos los amigos por acá, José A. Hernández, a Rodrigo Ariza, a Don Alipio Castro, muy buenos días, a Marta Varela, que está en el grupo de Ubaque, y por supuesto a todos los que están en laemisora.net, a mi madre hermosa que con toda seguridad está ahí pendiente de esta información. Oliva Torres, para ti un abrazo, bienvenida a este nuevo duchazo para el espíritu. Sara Yededi, que llega por acá también a este duchazo. Bueno, vamos a empezar, ¿les parece? Muy bien, listos pues. Entonces, papel y lápiz, celular, computador, lo que tengan a la mano, porque hoy vamos a tomar apuntes de algo bien interesante, bien especial, y vamos a iniciar. Nuestro duchazo en el día de hoy se titula Mis fortalezas, y pues según la psicología, las fortalezas del ser humano son aquellas cualidades que le permiten seguir adelante con firmeza, con valor. Son esas fortalezas las que nos hacen capaces de superar cualquier reto que se nos coloque en la vida. Entonces, de esa manera la psicología define las fortalezas, pero también las fortalezas son esas capacidades innatas en cada uno de nosotros, y desde que nacemos, pues las personas las tenemos ahí. Es algo que viene incrustado en la personalidad de cada uno. Difícilmente se pueden apartar las fortalezas que tenemos, porque cada uno de nosotros viene desde el nacimiento con eso. Pero ¿dónde está la tarea? En descubrir a lo largo de los años cuál es mi fortaleza, cuál es mi capacidad, cuál es mi característica para desarrollar eso seguramente. Entonces, por ejemplo, a los muchachos ahora en el colegio creo que les dan una clase algo así como perfil profesional, para ir desarrollando en ellos lo que van a hacer después de terminar su colegio, porque en la época nuestra, en la época en la que yo estaba en el colegio, uno terminaba 11 y salía y al otro día no tenía ni idea de qué iba a hacer, porque lamentablemente no habíamos sido preparados para ese momento, no había sido descubierta completamente la fortaleza que teníamos, y a algunos se nos dificultó tomar decisiones porque no teníamos claro qué podíamos llegar a hacer en el futuro.
Así que hubo que dedicarle tiempo a intentar, entre comillas, descubrir cuál era la fortaleza para poder avanzar y poder tomar decisiones acertadas en el camino. No siempre fueron decisiones positivas, siempre hubo errores, siempre nos equivocamos, pasé por dificultades muy grandes, producto de no tener claro cuál era mi fortaleza o cuál era mi característica. Eso digamos que podríamos decirlo a la luz de lo que es la psicología, que es lo que estudia todo el comportamiento humano, y pues también aquellas fortalezas podrían denominarse como oportunidades para más adelante en la vida, porque de acuerdo a esas fortalezas y a esas cualidades yo podría tener una excelente oportunidad de trabajo o de estudio, pero teniendo claro cuál es la fortaleza. Pero también hay que decir que una fortaleza se puede llamar a aquellos muros o murallas que rodean las ciudades y que se usaban para defenderse de los enemigos. ¿Lo recuerdan? Ahí hay historias de castillos, de batallas. Acá en Colombia, por ejemplo, tenemos la del castillo de San Felipe en Cartagena de Indias, que la ciudad amurallada está protegida o estaba protegida de los enemigos, de los españoles que desde el mar querían atacar la ciudad. Entonces ahí se construyó una muralla, una fortaleza, para que entendamos que hay diferentes visiones de lo que hoy queremos tratar en este duchazo para el espíritu. Pero resulta que también puedo tener fortalezas, es decir, resistencias interiores, y ahí es donde vamos a tocar el tema ya espiritualmente. Porque esas fortalezas se levantan básicamente ¿en dónde? En la mente de las personas. Así que mi mente puede ser el campo de batalla del enemigo, puede ser el campo de batalla de Satanás, y nosotros hoy, tú y yo, podemos estar teniendo esas fortalezas para evadir a quién o a qué. Si las fortalezas en las ciudades o en las murallas fueron levantadas para evadir los enemigos, en nuestro interior están siendo levantadas fortalezas para evadir a Dios. ¿Y cuáles son? ¿Cómo así? ¿Será que yo puedo estar en esa lista? ¿O a mí me está pasando eso? Es lo que vamos a revisar en este día. Por eso les decía hace un instante que papel y lápiz, porque es importante tener en cuenta entonces, descubrir en la palabra de Dios dónde pueden estar esas fortalezas. Así que nuestras fortalezas pueden pasar por diferentes momentos de la vida. Pueden ser de niños, de jóvenes, de adultos, pero hemos venido construyendo fortalezas que evaden el amor que Dios nos quiere ofrecer. Entonces, si vamos a tomar nota, vamos con la primera fortaleza, o para descubrir dónde pueden estar. Lo primero es que hay asuntos no resueltos del pasado, como por ejemplo, temas familiares, temas laborales, temas sentimentales. Hay situaciones que todavía estamos arrastrando de tiempos anteriores. Y la palabra de Dios en Isaías 43:18 dice lo siguiente: no recuerden las cosas anteriores, ni consideren las cosas del pasado. Porque lamentablemente podemos estar anclados a experiencias pasadas, a experiencias en donde pues nos maltrataron, no nos fue tan bien, y lamentablemente hemos construido una fortaleza que nos impide recibir de nuevo una oportunidad, por ejemplo. Entonces quedamos como marcados, quedamos rayados con eso y lamentablemente no avanzamos. Entonces la primera fortaleza que nosotros podemos tener es que hay asuntos no resueltos del pasado, situaciones que todavía nos duelen. Por ejemplo, lamentablemente pues hay temas sentimentales de una ruptura, de un matrimonio, de un noviazgo, de una relación sentimental que no terminó bien, pero que años después todavía nos cuesta superar. Hay personas que han pasado años desde aquella separación, desde aquella situación, y todavía duele, todavía cuesta. Pero ojo, porque es que es necesario hacer un duelo. Ojo, porque es necesario tener un tiempo para superar esa pérdida. Pero es necesario también que establezcamos momentos para entender que Dios ya nos ha ayudado a superar esa situación, porque pueden pasar años y estamos anclados a las cosas del pasado. Siguiente fortaleza, la segunda.
son mentiras que nos hemos creído. Segunda de Corintios 10:4 dice lo siguiente: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. De ahí nació el título de este duchazo, porque el mismo Dios nos enseña y nos dice que nosotros tenemos unas armas mucho más poderosas que las que la gente comúnmente utiliza. ¿Para qué? Para derribar y para destruir las fortalezas o argumentos, altivez que se levante en contra del conocimiento de Dios. Por eso les decía hace un instante, las ciudades tienen fortalezas, tienen murallas, nuestras fortalezas son capacidades también, por supuesto, son cualidades, pero dentro de nosotros, en el interior de cada uno de nosotros, podemos estar levantando fortalezas que evaden el conocimiento de Dios. ¿Cuáles son esas fortalezas? Por ejemplo, la argumentación. Una argumentación es un texto que tiene como fin persuadir al destinatario desde el punto de vista o un asunto en particular. Así que la idea es convencerlo que lo que está en la Biblia es mentira. Hay personas especializadas en eso. Cuando uno tiene una charla, no falta y se atraviesa y aparece la persona que quiere argumentar todo lo que dice la palabra de Dios. No sé si les ha pasado. Yo he tenido que lidiar en algunas oportunidades con personas que siguen argumentando el poder de la palabra de Dios. Segunda situación, el razonamiento. ¿Qué es el razonamiento? Es el proceso intelectual y lógico del pensamiento humano. Todo lo estoy pensando, ¿será verdad? ¿Será cierto que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Será que Jesús levantó a ese paralítico? ¿Será que Jesús resucitó a Lázaro? ¿Será que Jesús hacía milagros como sanar a los enfermos? Todo lo estamos razonando, todo lo estamos trayendo a la mente. Y recuerden lo que dijimos hace un instante, la mente es el campo de batalla de Satanás. Ahí nos coloca duda, el enemigo nos pone a pensar cosas que no tendríamos que pensar, pero yo le doy cabida, yo le doy la oportunidad y el enemigo empieza a trabajar en la mente, empieza a trabajar y a decirme mentiras, a meterme engaños que lamentablemente pues no conducen, como les decía, a buenas decisiones. La tercera situación de este segundo punto, refutar. ¿Qué es refutar? Contradecir o impugnar todas aquellas razones. Uno puede estar hablando con una persona o acá de pronto puede existir alguien que diga, pero eso como que no es cierto, eso como que a mí me parece que no es verdad. Por eso les insisto, mis amigos, a ustedes los que están conectados a esta hora en este duchazo y a los que están en la emisora.net, que no coman entero. No coman entero, por eso les he pedido siempre en el amor de Dios, cuando vengamos al duchazo para el espíritu, cuando tengamos este tiempo, si existe la posibilidad, búsquese, ármese de un papel, de lápiz, de una agenda, del celular y apunte los versículos que acá estudiamos y que acá aprendemos. ¿Saben para qué? Para que luego, cuando tengan un tiempo, puedan ir a su Biblia y lo corroboren y se den cuenta que lo que está escrito es lo que hemos hablado y es lo que hemos hoy tratado en el duchazo para el espíritu. Porque la verdad que sería muy atrevido de mi parte venir a decirles, a echarles aquí un cuento de hadas, un cuento, una historieta y pues irnos como si nada. Y resulta que no, aquí estamos hablando es de la palabra de Dios. Por eso es importante tomar nota, no comer entero, para que después podamos, entonces, con los apuntes y lo que hemos verificado en la palabra de Dios, entender que es cierto. Para que no se levanten fortalezas de argumentación, fortalezas de razonamiento o fortalezas de refutar, de estar contradiciendo todo lo que decimos. Pero por eso está escrito en la palabra de Dios. Ahora, ya hemos visto dos, ¿no? Dos fortalezas. La primera, asuntos no resueltos del pasado. Y la segunda, mentiras que nos hemos creído. Nosotros hemos puesto mentiras en nuestra mente y las hemos alimentado, que es lo peor.
Nos hemos hecho como imagen, ¿no? de esas mentiras y las hemos adorado, las hemos consentido y nos hemos ido metiendo en una película que lamentablemente no lleva para ninguna parte. Y son fortalezas que hemos levantado en la vida cada uno de nosotros. Permítanme saludar porque hay por acá amigos que están llegando a la sintonía. Pedrito Sánchez dice: Tato, muy buenos días. Igual para usted, Pedrito, un abrazo. Rosita Aguas dice: buenos días, Rosita, bienvenida, gracias por estar en la sintonía. Está por acá también, a ver quién se me queda sin saludar. Héctor J. Merchán, Héctor, un abrazo, mi hermano, muchísimas gracias. De verdad feliz de poder contar con ustedes. Está por acá don Corpus Hernández, Luis Antonio Castillo, Andrea Martínez desde el municipio de Cajicá, nos coloca por acá dedito arriba. Freddy Rojas también, muchísimas gracias. A Pilar Romero, dice por acá, a ver a quién, Viviana Alexandra Torres Vaquero, para ellos un abrazo de verdad muy muy especial y bienvenido siempre a Un Duchazo para el Espíritu. Hoy estamos hablando de mis fortalezas y podríamos tenerlo en dos aspectos: las fortalezas físicas, las fortalezas y las capacidades que son innatas en cada uno de nosotros. Nosotros venimos con unas fortalezas maravillosas, la fortaleza de hacer alguna actividad en particular que nos puede dar unos buenos réditos en el futuro. Cuando yo descubro cuál es mi fortaleza, mi capacidad intelectual, puedo echarla a andar y resulta que más adelante eso me puede tener una bendición muy grande. Pero también hay fortalezas internas, fortalezas que nos permiten evadir, y lo que dice 2 Corintios 10:4, que son argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Dios. Pues hay que decirlo claramente que hay personas que no crecieron con un conocimiento claro de la palabra de Dios y ya luego van a decir: no, pero es que yo en la vida todo lo he hecho solo. Yo no necesito de Dios. ¿Dios para qué? Si es que hasta aquí donde he llegado, todo lo he intentado y lo he hecho a mi manera y lo he hecho como yo quiero y lo he hecho como a mí me parece. Pero son fortalezas que se han levantado para evadir el conocimiento de la palabra de Dios. Tercera fortaleza. Hay una lucha fuerte contra algo que nos atormenta, como por ejemplo el abuso del alcohol, el uso de las drogas psicoactivas, la ansiedad, el rencor, la envidia. Y Gálatas 5:19 dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Esas situaciones se presentan, se pueden seguir presentando en el día de hoy. No veo cuál sea la diferencia. Si hay una persona que ha levantado una fortaleza en el alcoholismo, en el uso de las drogas, en el rencor, en la envidia, ¿cómo Dios penetra en esa persona? ¿Cómo Dios ingresa? Es que es muy difícil. Si yo no le doy la oportunidad a Dios, pues la fortaleza es demasiado grande, muy fuerte por demás, porque las fortalezas físicas son así, son algo muy fuerte, muy bien hecho, robusto, grande. Y si así es mi fortaleza espiritual, pues ¿cómo entra Dios a un corazón endurecido? ¿Cómo entra Dios a un corazón que resiste la palabra de Dios? Es muy difícil, es muy complicado. Así que debemos hoy derribar esas fortalezas. Por eso estamos aprendiendo hoy de la palabra de Dios cómo hacerlo. Cuarta fortaleza, deseos inmorales. 1 Corintios 6:18 dice: huyan de la fornicación. Todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. Y 1 Corintios 7:2 dice: no obstante, por razón de las inmoralidades, que cada uno tenga su propia mujer y que cada una tenga su propio marido. Esto no es un invento de la gente, no es un invento pues de venir a decir que los matrimonios deberían ser para toda la vida. Es que aquí está escrito, es que la palabra de Dios lo dice.
El matrimonio es para toda la vida, eso no es por ensayar. Vayámonos a vivir juntos y experimentemos a ver cómo nos va. Y si en 2 o 3 años no resulta, pues nos separamos y ya. Así son los matrimonios de ahora, desechables, para un ratico y se acabó la historia. Pero pues lamentablemente está escrito, ¿no? Eso está escrito y ¿qué vamos a hacer en contra de eso? Dice, bueno, si ya tenemos identificadas, si yo tengo alguna de esas fortalezas, ahora la pregunta del millón es, ¿y yo cómo le hago? O sea, ¿dónde está la salida? ¿Cómo hago yo para derribar esas fortalezas? ¿Cuál es la respuesta? Perfecto. Primero, dar gracias. Estar siempre gozosos, orando sin cesar y dar gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Primera de Tesalonicenses 5:16 nos enseña que yo para derribar las fortalezas debo darle gracias a Dios. Gracias por lo que estoy viviendo. Gracias por la fortaleza que tengo. Si yo logro identificar cuál es la fortaleza, en oración le tengo que decir a Dios gracias por esa fortaleza que tengo. Eso suena medio raro, medio contradictorio, pero es el derecho de lo que debemos hacer. La palabra de Dios dice que yo le debo dar gracias a Dios por todo. Y todo es todo, lo bueno y lo no tan bueno o lo malo. Así que si yo he conocido o identifico que una fortaleza mía, por ejemplo, es el rencor, es la envidia, pues yo le tengo que decir en oración, Señor, gracias por esta envidia que yo siento. Gracias por este rencor que estoy sintiendo por fulano de tal. Eso en la mente no cabe, pero eso confunde al enemigo, eso confunde a Satanás cuando yo le doy gracias a Dios por todo, porque está escrito. Primera de Tesalonicenses 5:16. Segunda situación de lo que yo debo hacer. Confesar la Biblia. Es decir, cuando yo voy a orar, debo orar con la palabra de Dios. Con la Biblia en la mano, si es necesario. Yo no me puedo conformar con tener un versículo y ya está, como por ejemplo hoy. Pero es necesario que yo vaya y tome la Biblia. Todos tenemos una Biblia en la casa. Y entonces tomo la Biblia y oro conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios. Tal vez mi oración sea leer un salmo. Tal vez mi oración sea leer un capítulo de uno de los evangelios. Tal vez mi oración sea leer cualquiera de las cartas que escribió el apóstol Pablo. Pero yo debo confesar la palabra de Dios. Dice 2 de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. Es necesario que yo entienda que cuando vivía en el pasado, las cosas que yo vivía ahora fueron superadas porque estoy en comunión con Cristo Jesús. Esa tiene que ser una realidad en mi vida. Lo que pasó, pasó. La Biblia dice que las cosas viejas ya pasaron. Lo de antes ya dejó de ser. Ahora todo es nuevo porque estoy en Cristo Jesús. Seguimos. Tercer detalle. Cubrir nuestra vida con el poder de la sangre de Jesús. Esta es una herramienta supremamente maravillosa. Esta es una herramienta espectacular. Primera de Juan 1:7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Esta es una clave espectacular y una herramienta infalible. Cubrir mi vida con el poder de la sangre de Cristo. Cuando sus hijos se vayan al colegio, cuando sus familiares se vayan al trabajo, cuando tú te vayas a ir a estudiar, cuando tú salgas de la casa, en oración le puedes decir, Señor, voy contigo y mi vida la cubro con la sangre de Cristo. ¿Y te vas? Esa es una herramienta maravillosa. Lo puedes hacer, lo puedes confesar, lo vimos en el punto anterior. Yo debo confesar la palabra de Dios. Así que esa es una herramienta maravillosa para evadir las fortalezas interiores que yo pueda tener. Colosenses 1:20 dice, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así que las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciéndolo mediante la sangre de la cruz. Hebreos 10:19 dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió. El poder de la sangre de Jesús es una herramienta maravillosa, espectacular. Y el último punto de lo que debo hacer para derribar esas fortalezas, atar y desatar. ¿Cómo así? Tengo que conseguirme un lazo, una manila
Escuchen lo que dice en la palabra de Dios. Mateo 16:19 dice, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Yo tengo la capacidad de atar y desatar cualquier cosa en oración. Por ejemplo, les voy a dejar un ejemplo para que ustedes más o menos lo tengan como guía. En una oración, decirle a Dios, Señor, tu palabra dice que todo lo que yo ate en la tierra será atado en el cielo. Así que yo ato todo espíritu de enfermedad en mi vida. Y desato en el nombre de Jesús oportunidades y sanidad en mi cuerpo, en lo que voy a emprender. Ese es un modelo de oración, por ejemplo, porque la palabra de Dios me dice que yo tengo la autoridad para atar y desatar cualquier cosa en la tierra y en el cielo. ¿Y cómo lo hago? Mediante la oración y el poder de la sangre de Cristo, pero sin olvidar algo espectacular y algo maravilloso: hacerlo siempre en el nombre de Jesús. Dice la palabra de Dios en Juan 14:13, cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo lo haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Maravilloso, ¿verdad? Si el Señor Jesús, siendo Dios, oraba, ¿quiénes somos nosotros para no hacerlo? Es que ahí es donde está el detalle. Ahí es donde está la situación. Si el Señor Jesús pasaba gran parte del tiempo orando en la mañana, en la tarde, en la noche, porque Él nos da ejemplo en la palabra de Dios que Él oraba por sus discípulos, oraba por la gente, sanaba a los enfermos, oraba por los alimentos, le oraba al Padre en todo momento. ¿Quiénes somos nosotros para no hacerlo? Tenemos una motivación y tenemos un ejemplo maravilloso en Jesús para poder orar, pero deben ser oraciones contundentes, oraciones que me lleven a mí a derribar cualquier fortaleza que yo tenga. Porque mi fortaleza puede ser, por ejemplo, la apatía para leer la palabra de Dios. Esa puede ser una fortaleza. ¡Ah, qué pereza leer la Biblia! ¡Qué pereza leer la Biblia! Yo recuerdo en un tiempo por allá, cuando estaba en mi pueblo, que la gente decía que que había un señor que era demente, que estaba corrido, se le había corrido la teja, y decía la gente que él se había vuelto así por leer la Biblia. ¡Qué cosa tan grande y qué mentira tan increíble! ¡Qué cosa tan impresionante! ¿A quién se le ocurre pensar una tontería de estas? Que este señor se volvió loco por leer la Biblia. Eso es inaudito, eso no es cierto, eso es falso. Nadie se vuelve loco por leer la Biblia. Al contrario, creo que es la herramienta más grande y maravillosa que el mismo Dios nos dejó para conocer sus secretos, para conocer lo íntimo del corazón de Dios. Así que una apatía mía, una fortaleza es no leer la palabra de Dios. No, ¿quién sabe qué dirá la Biblia? ¿Quién sabe de qué me habla? ¿Quién sabe qué dice? Pues preciso, no lo conocemos, no avanzamos, nos estancamos en la vida porque no conocemos lo que está escrito en la palabra de Dios. Así que, mis amigos, yo no sé de qué manera hoy Dios ha hablado a nuestro corazón, pero creo que el Señor nos lleva hoy a descubrir fortalezas que tengo. Mis fortalezas, que no son físicas, que no son esa capacidad de emprender o de hacer algo, sino que son fortalezas que se han levantado en contra del conocimiento de Dios. La rebeldía, la argumentación, el estar discutiendo por todo, el no creer, ojo con ese detalle. La incredulidad es una fortaleza grandísima que nos impide llegar al conocimiento de Dios. Así que hoy estamos llamados a seguir el ejemplo del Señor Jesús, a dejar en manos de Dios absolutamente todo, y que aún habiendo descubierto esta fortaleza, podamos presentarla delante del Señor. Así que yo te invito que ahí donde tú estás, por un instante cierra tus ojos, hablemos con Dios en esta nueva oportunidad, para decirle a nuestro buen Dios, Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta hermosa oportunidad. Gracias por este tema tan especial. Dile a Dios, háblale a Dios con tus propias palabras. Yo te puedo dirigir en esta oración, pero dile a Dios, Señor, gracias por lo que me has enseñado. Gracias por lo que he aprendido en esta nueva jornada. Gracias, Señor, por este programa, por el duchazo para el Espíritu, Señor, porque me trae palabra de Dios,
porque me enseña la palabra de Dios escrita para mi vida. Señor, hoy puedo entender que hay fortalezas en mi vida. Y si lo has descubierto, si lo tienes ahora en mente, dile: Señor, mira, gracias por esta rebeldía que yo tengo. Gracias, Señor, porque no me gusta leer la Biblia. Gracias, Señor, porque siento rencor por aquella persona. Gracias, Señor, porque me siento incómodo, porque no me hallo, Señor, porque no resisto esta enfermedad, porque no soporto, Señor, estar enfermo. Gracias, Señor, por esta situación. Pero hoy quiero confesar en el nombre de Jesús que mi vida está en tus manos. Hoy quiero declarar que estoy cubierto con el poder de la sangre de Cristo. Hoy, Señor, en el nombre de Jesús declaro que mi vida es sana, que en mis órganos, Señor, que en todo mi ser está tu bendición. Señor, y declaro que tu palabra es verdad, que yo decido creer en ti, que decido creer en todo lo que está escrito. Bendecimos tu nombre y te damos gracias, Señor, por esta nueva oportunidad. Recibe, Padre Celestial, nuestra oración y nuestro corazón que te necesita cada vez más. Gracias, Señor, por este nuevo día y por esta nueva jornada. Te bendecimos y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amigos, muchísimas gracias por la sintonía. Gracias a todos los que han estado conectados, a Nubia Rojas, a José Luis Guevara Chauta, que ha estado por acá también en esta nueva oportunidad. Recuerden, mis amigos, que hoy el Duchazo para el Espíritu tiene repetición a las 5 de la tarde en www.laemisora.net, que pueden compartir este video, que se lo pueden enviar a un amigo, a un familiar, a un conocido, que todos pueden tener la posibilidad de tener un mensaje diferente al iniciar el día. Así que, mis amigos, un abrazo. Gracias por la sintonía. Patricia Mora, alcanzaste al saludo. Dios te bendiga y seguimos, Dios mediante, el próximo jueves, 5:30 de la mañana, hora de Colombia, mediodía, hora de Europa, tarde-noche, hora de Oceanía. A todos, mis amigos, un abrazo infinito, grande. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias.